Capítulo 1. El comienzo de la sospecha. Era una mañana tranquila en la Ciudad de México. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas del pequeño apartamento de Claudia y Marcos. Aparentemente, todo era como siempre. Claudia se levantó temprano, como lo hacía todos los días, y preparó el desayuno mientras Marcos se arreglaba para ir al trabajo. Llevaban 10 años casados, una década que había pasado entre los altibajos naturales de la vida, pero que siempre había estado marcada por la estabilidad. Sin embargo, en los últimos meses, algo en la rutina había cambiado, y Claudia lo sentía en lo más profundo de su ser. Marcos, normalmente un hombre cariñoso y atento, había comenzado a comportarse de forma extraña. Al principio, Claudia pensó que era estrés laboral. Su esposo trabajaba en una empresa de tecnología que, según él, estaba pasando por una fase crítica, con muchos proyectos importantes y reuniones interminables. Las largas horas en la oficina se convirtieron en algo habitual, y Marcos llegaba cada vez más tarde a casa. No obstante, Claudia, confiando en su esposo, no había dado demasiada importancia a la situación. Siempre había sido una mujer comprensiva, y sabía que el trabajo a veces exigía sacrificios. Pero las pequeñas señales empezaron a aparecer, y Claudia no podía ignorarlas por más tiempo. Había algo diferente en la forma en que Marcos la miraba, en cómo evitaba el contacto visual durante las cenas, o en las excusas que daba para no pasar los fines de semana en casa. El primer indicio claro llegó una tarde, mientras doblaba la ropa que había sacado de la lavadora. Al revisar una de las camisas de Marcos, notó un leve, pero inconfundible, aroma a perfume. Era un olor dulce y floral, algo que ella no usaba. Su corazón dio un vuelco. Tratando de tranquilizarse, se dijo a sí misma que tal vez era el olor de alguien en la oficina, o que tal vez estaba exagerando, pero las dudas se instalaron en su mente como un huésped indeseado. Claudia intentó sacarse esas ideas de la cabeza. Sabía que estar paranoica no la llevaría a nada bueno. Marcos nunca le había dado motivos para dudar de su fidelidad, y no quería comenzar a crear problemas en su mente. Sin embargo, no pudo evitar hablar de sus preocupaciones con Sofía, su mejor amiga desde la infancia, en su siguiente reunión. Se encontraron en su cafetería favorita, un lugar acogedor con mesas de madera y paredes decoradas con cuadros coloridos, donde siempre se reunían para ponerse al día. No sé, Sofía, siento que algo no está bien, dijo Claudia, removiendo su café con gesto distraído. Marcos ha estado tan distante últimamente. Y el otro día, noté algo raro en su camisa. Un perfume. Sofía la miró con seriedad, asintiendo lentamente. No quiero alarmarte, Claude, pero te diré algo que vi hace unos días. Y no es para que te preocupes, pero lo vi en una cafetería con una mujer. Estaban bastante juntos, parecía una reunión de trabajo al principio, pero luego, no sé, había algo raro en cómo la miraba. El corazón de Claudia se detuvo por un segundo, como si el mundo alrededor se desvaneciera por completo. Sofía había sido siempre honesta con ella, incluso cuando la verdad dolía. Pero esto era diferente. Claudia sentía como la duda comenzaba a transformarse en miedo. ¿Qué? ¿Cómo era ella? Preguntó Claudia, con la garganta seca. Era joven, guapa, y muy elegante. Podría ser una compañera de trabajo, no te voy a mentir, pero la forma en que estaban. No sé, Claude, había algo que no me gustó. Claudia dejó la cuchara en la mesa, intentando procesar la información. Sofía nunca había sido una persona que exagerara, pero escuchar algo así de su propia amiga hizo que la realidad golpeara con más fuerza. ¿Podría ser posible? No, tenía que haber una explicación lógica. No podía permitir que las sospechas crecieran solo porque había visto a Marcos con otra mujer. Pero, ¿y si había algo más? Tal vez era una reunión de trabajo, como dijiste. Marcos ha estado muy ocupado últimamente, intentó justificarse, aunque su voz no tenía la misma firmeza de antes. Sofía la miró con compasión, sabiendo que Claudia estaba buscando excusas para no enfrentar lo que, tal vez, ya sospechaba en su interior. Claudia, no quiero hacerte sentir peor. Tal vez no es nada, pero quería que lo supieras. Tú conoces a Marcos mejor que nadie. Si hay algo que te está incomodando, tal vez deberías hablar con él directamente. No puedes quedarte con esa duda en la cabeza. Claudia asintió, pero las palabras de su amiga ya habían sembrado una semilla en su corazón.
Durante el resto del día, no pudo dejar de pensar en lo que Sofía le había dicho. Cada pequeña señal que había ignorado antes ahora parecía tener un nuevo significado. Las llegadas tardías, las llamadas que contestaba en privado, las reuniones de último minuto. Todo comenzaba a encajar en una imagen que Claudia no quería ver. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, Claudia lo observó detenidamente. Él la saludó como siempre, con un beso en la mejilla, y se dirigió a la cocina para servirse un vaso de agua. Nada en su comportamiento parecía fuera de lo común, pero ahora Claudia no podía evitar verlo todo bajo una nueva luz. Mientras cenaban, intentó mantener la conversación ligera, pero la incomodidad flotaba en el aire. Cada vez que Marcos miraba su teléfono, Claudia sentía una punzada de ansiedad. Marcos le habló de su día en el trabajo, de los proyectos que estaban por terminar y de cómo probablemente tendría que trabajar el fin de semana. Claudia asintió distraída, con la mente en otro lugar. Cada palabra que él decía parecía una excusa para ocultar lo que realmente estaba ocurriendo. La incertidumbre comenzó a apoderarse de ella de una manera que no podía controlar. Más tarde esa noche, mientras Marcos se duchaba, Claudia tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se levantó de la cama y, con el corazón latiendo violentamente en su pecho, tomó el teléfono de Marcos que estaba en la mesita de noche. Sabía que estaba mal, que invadir su privacidad era cruzar una línea, pero en ese momento, la necesidad de saber era más fuerte que cualquier escrúpulo. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono. Al principio, todo parecía normal, mensajes de trabajo, algunos chats con amigos. Pero entonces vio un nombre que no reconocía, Lucía. Su estómago se retorció. Abrió el chat, y lo que vio la dejó paralizada. Espero con ansias verte mañana, decía el último mensaje. Claudia sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras en la pantalla parecían gritarle, confirmando sus peores temores. Todo lo que había sospechado, todo lo que había intentado ignorar, ahora estaba ahí, frente a ella, en blanco y negro. Antes de que Marco saliera del baño, Claudia rápidamente cerró el teléfono y lo devolvió a su lugar. Se metió en la cama, sintiendo como el miedo y la tristeza la consumían. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes de Marcos con otra mujer se repetían en su mente una y otra vez. El mensaje de Lucía era claro, y Claudia sabía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. El amanecer llegó, pero Claudia seguía despierta, sus ojos fijos en el techo, sintiendo que el peso de la verdad la aplastaba lentamente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero aún no estaba lista para confrontar lo que había descubierto. Necesitaba tiempo, necesitaba saber más. Y, sobre todo, necesitaba entender por qué Marcos la había traicionado de esa manera. Con el corazón destrozado, Claudia tomó una decisión. No iba a decirle nada a Marcos. No aún. Primero, quería ver hasta dónde llegaba la mentira. Capítulo 2. La confrontación evitada. La mañana después de descubrir el mensaje de Lucía fue una de las más largas en la vida de Claudia. Mientras preparaba el desayuno, su mente estaba a miles de kilómetros de allí, viajando por el mar de incertidumbres y dolor que había comenzado a invadirla desde la noche anterior. Cada movimiento que hacía parecía pesado, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso, sofocante. La casa que una vez había sido su refugio, su espacio seguro, ahora se sentía como una jaula que la mantenía atrapada en una realidad que no quería enfrentar. Marcos bajó las escaleras, despreocupado, vistiendo una camisa blanca y su habitual traje de trabajo. Como si nada hubiera cambiado, la saludó con un beso rápido en la mejilla y se sentó a la mesa, absorto en su teléfono. Claudia lo observó desde la cocina, mientras él revisaba sus mensajes, probablemente los mismos que había estado revisando cada mañana, sin saber que, esta vez, ella conocía su secreto. ¿Dormiste bien?, preguntó Marcos casualmente, mientras se servía un poco de café. Claudia asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Se sintió como una extraña en su propia vida. Sus labios querían moverse, decirle todo lo que sabía, exigirle respuestas, gritarle, pero el miedo la paralizaba. No era solo el miedo a lo que él diría, sino también a lo que vendría después. ¿Qué haría cuando él confesara? ¿Qué sería de su matrimonio, de su vida? La duda y el silencio se interpusieron entre ellos durante el desayuno. Marcos hablaba de la reunión que tenía más tarde, de cómo probablemente llegaría tarde de nuevo esa noche.
Su tono era despreocupado, casi indiferente. Claudia apenas escuchaba. Su mirada se perdía en los movimientos de su esposo, en sus manos mientras sostenía la taza de café, en cómo apartaba el teléfono cada vez que sonaba un mensaje nuevo. Todo parecía normal, demasiado normal. ¿Cómo era posible que él continuara con su vida como si nada? ¿Cómo podía mantener esa fachada de marido perfecto mientras, a sus espaldas, se hundía en la traición? Claudia se aferró a la barra de la cocina, sintiendo como sus dedos se tensaban alrededor del borde. Las palabras estaban a punto de salir de su boca, pero en el último segundo, se contuvo. No podía, no aún. Necesitaba más pruebas, más respuestas. Si lo enfrentaba ahora, sin un plan claro, temía que él pudiera negarlo todo, que le hiciera creer que estaba loca, o peor aún, que le prometiera algo que no pudiera cumplir. Y ella ya no podía permitirse más mentiras. Me tengo que ir, dijo finalmente Marcos, levantándose de la mesa. Hoy será un día largo en la oficina. Claudia asintió de nuevo, sin decir una palabra. Lo observó ponerse el saco y recoger su maletín antes de dirigirse hacia la puerta. Su despedida fue igual de fría y distante, y tan pronto como la puerta se cerró, Claudia sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas, que había estado conteniendo desde la noche anterior, amenazaban con desbordarse, pero se obligó a mantener la calma. No podía permitirse el lujo de romperse todavía. A lo largo del día, Claudia intentó concentrarse en su trabajo, pero cada correo electrónico que abría, cada llamada que atendía, se sentía como un esfuerzo monumental. Su mente volvía constantemente a Marcos y a Lucía. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaban viéndose? ¿Qué había cambiado en su matrimonio para que él la buscara? Las preguntas se agolpaban en su mente, y con cada una de ellas, el dolor se hacía más profundo. A la hora del almuerzo, decidió que no podía seguir en la oficina. Le envió un mensaje rápido a su jefe, alegando un malestar repentino, y salió del edificio, sintiendo que el aire fresco de la calle la golpeaba con fuerza. Caminó sin rumbo por la ciudad, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba desahogarse. Pensó en Sofía, su mejor amiga, la única persona que sabía lo que estaba ocurriendo. Tomó su teléfono y le envió un mensaje. ¿Tienes tiempo para un café? Necesito hablar contigo. Minutos después, Sofía respondió afirmativamente, y acordaron verse en su lugar habitual. Cuando Claudia llegó, Sofía ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con 2 tazas de café humeante en la mesa. La mirada de preocupación en su rostro era evidente desde el momento en que vio a su amiga entrar. Claudia se dejó caer en la silla frente a ella, agotada. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, sin rodeos. Claudia suspiró, dejando que el silencio llenara el espacio por un momento antes de responder. Anoche vi un mensaje en su teléfono, dijo finalmente, con la voz rota. Es de una mujer. Se llama Lucía. El mensaje decía que estaba emocionada por verlo. Sofía frunció el ceño, apretando los labios. Sabía lo que aquello significaba, pero, al igual que Claudia, no quería sacar conclusiones precipitadas. Aún así, la traición estaba escrita en el aire, y ambas lo sabían. ¿Le dijiste algo?, preguntó Sofía. No. No pude, respondió Claudia, con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, Sofía. No quiero destruir lo que tenemos, pero, ¿cómo puedo seguir como si nada después de esto? Sofía estiró la mano y la colocó sobre la de Claudia, dándole un apretón de apoyo. Lo que tienes que hacer es pensar en ti, le dijo, con voz firme pero llena de compasión. No te sientas culpable por dudar. Él es el que te está mintiendo, no al revés. No mereces vivir así, Claudia. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Claudia durante el resto de la tarde. A medida que pasaban las horas, y mientras el sol comenzaba a ponerse, Claudia sintió que algo dentro de ella cambiaba. Había pasado demasiado tiempo tratando de salvar algo que tal vez ya estaba roto. Y aunque la idea de perder a Marcos la aterrorizaba, la idea de seguir viviendo una mentira era aún más insoportable. Cuando Marcos llegó esa noche, todo en la casa parecía igual. Claudia había preparado la cena, y se sentaron juntos en la mesa, como lo hacían todas las noches. Pero el ambiente era diferente, cargado de una tensión silenciosa que ninguno de los dos mencionaba.
Marcos hablaba de su día, de las reuniones interminables y de lo cansado que estaba. Claudia lo escuchaba en silencio, observando cada uno de sus gestos, sus palabras, tratando de entender si había alguna señal de culpabilidad en él. Después de la cena, mientras recogían los platos, Marcos recibió una llamada en su teléfono. Sin pensarlo, se levantó y se dirigió al balcón para hablar en privado. Claudia lo observó desde la cocina, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. No podía escuchar lo que él decía, pero sabía que aquella llamada no era del trabajo. ¿Era Lucía? ¿Estaba hablando con ella en ese mismo momento, a unos pocos metros de donde Claudia se encontraba? La rabia comenzó a crecer en su interior, una rabia que no había sentido hasta entonces. Quería salir al balcón y confrontarlo, preguntarle de frente quién era esa mujer y por qué la estaba engañando. Pero algo la detuvo. El miedo, el mismo miedo que la había paralizado la noche anterior, volvió a surgir. ¿Y si lo hacía, y todo lo que había construido se derrumbaba en un instante? No estaba lista para eso. No aún. Marcos regresó al interior de la casa, con una sonrisa cansada en el rostro, y le dio un beso en la frente a Claudia antes de irse a la cama. Ella lo observó desaparecer por el pasillo, sintiendo como una parte de ella también se desvanecía en ese momento. Estaba atrapada en una encrucijada, sin saber cuál era el siguiente paso. Sabía que debía enfrentarlo, pero no sabía cómo hacerlo sin destruirse a sí misma en el proceso. Esa noche, cuando finalmente se fue a la cama, Claudia no pudo dormir. Sentía que la distancia entre ellos era más grande que nunca. Marcos dormía profundamente a su lado, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de su esposa. Claudia, en cambio, permanecía despierta, con los ojos fijos en el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo había permitido que su matrimonio se desmoronara sin darse cuenta? ¿Cómo había dejado que las mentiras de Marcos la consumieran hasta el punto de perderse a sí misma? Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, Claudia tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, en la incertidumbre y el dolor. Necesitaba respuestas, y las iba a obtener. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo haría. Y cuando llegara ese momento, estaría lista para enfrentarlo todo. Capítulo 3. El descubrimiento. El fin de semana llegó como un alivio y una maldición para Claudia. Era la oportunidad perfecta para despejar la niebla de sus dudas, pero también el inicio de lo que sabía que sería una búsqueda dolorosa. Marcos, como había mencionado días atrás, anunció que tendría que irse de la ciudad por motivos de trabajo. Un viaje de negocios, decía. A Claudia no le quedaban dudas sobre lo que realmente estaba pasando. No era un viaje de negocios, sino una escapada con Lucía, esa mujer que había estado intercambiando mensajes con él. Claudia ya no podía seguir engañándose a sí misma. El sábado por la mañana, Marcos se levantó temprano, como solía hacer antes de un viaje. Claudia fingió dormir mientras él se duchaba y se vestía. Sus movimientos en la casa eran familiares, casi reconfortantes, pero todo eso se había vuelto una actuación cruel. Mientras él preparaba su maletín, Claudia se mantuvo en la cama, su corazón latiendo con fuerza, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Sabía que la decisión que estaba tomando la llevaría por un camino sin retorno, pero necesitaba la verdad. Marcos se acercó a la cama, inclinándose para besarla en la mejilla. «Volveré el domingo por la tarde», dijo suavemente. «No te preocupes por nada. Te llamaré cuando llegue». Claudia asintió, sin abrir los ojos del todo. Sintió como la mentira flotaba en el aire. Apenas pudo devolverle la despedida con un «cuídate», y cuando oyó la puerta cerrarse detrás de él, abrió los ojos. Estaba sola, y ahora era su turno de actuar. Se levantó rápidamente, con una energía nerviosa recorriendo su cuerpo. Se vistió apresuradamente, tomó las llaves de su coche y salió detrás de Marcos. Había estado preparada para ese momento. Sabía que la única manera de confirmar sus sospechas era seguirlo, ver con sus propios ojos lo que él estaba haciendo. Claudia había sido siempre una mujer práctica, y aunque esta situación la desbordaba emocionalmente, su mente estaba clara. Tenía que mantenerse fuerte para descubrir la verdad. Mantuvo una distancia segura mientras seguía el coche de Marcos por las calles de la ciudad. No fue difícil, él parecía estar completamente despreocupado, sin imaginar que su esposa lo estaba siguiendo. Cada kilómetro que recorría aumentaba la ansiedad de Claudia.
Intentaba prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de descubrir, pero la realidad era que no había preparación posible. Si lo veía con otra mujer, ¿qué haría? ¿Lo confrontaría allí mismo? ¿Se iría en silencio, destrozada? Finalmente, Marcos se desvió hacia una carretera secundaria que conducía a un hotel discreto, lejos del bullicio de la ciudad. Claudia redujo la velocidad y lo siguió a una distancia aún mayor. A través del parabrisas, lo vio detenerse en el estacionamiento del hotel. Su corazón se aceleró. El lugar no era un destino turístico ni un centro de conferencias para viajes de negocios. Era un hotel pequeño y discreto, del tipo que se usa para encuentros secretos. Claudia estacionó su coche en una esquina del estacionamiento, donde podía observar sin ser vista. Esperó, con la respiración contenida. Vio a Marcos bajar de su coche y mirar a su alrededor antes de dirigirse hacia la entrada del hotel. Cada segundo que pasaba sentía que su mundo se derrumbaba un poco más. Luego, unos minutos después, apareció una mujer joven y elegante. Lucía, pensó Claudia de inmediato. Tenía el porte que Sofía había descrito, una mujer atractiva, con un aire sofisticado. Se saludaron con una sonrisa y un beso en la mejilla, pero Claudia no pudo evitar notar la intimidad en sus gestos. No era solo una relación casual, había algo más profundo en esa conexión. Marcos y Lucía entraron juntos al hotel, y Claudia se quedó sola en el coche, observando cómo la puerta se cerraba tras ellos. El golpe de la realidad la golpeó con la fuerza de un tren. No había más dudas, no había excusas ni explicaciones que pudieran salvar lo que acababa de ver. Su esposo la estaba engañando, y ahora lo sabía con certeza. Durante largos minutos, Claudia permaneció inmóvil en el coche. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por su rostro. Aunque había sospechado durante semanas, verlo con sus propios ojos era devastador. Todo lo que había construido con Marcos, los años de amor, de confianza, de sacrificios compartidos, ahora parecían una mentira cruel. Se sentía como si su vida entera se hubiera derrumbado en cuestión de minutos. Pero, a pesar de su dolor, Claudia también sentía algo nuevo, una ira profunda, un deseo de justicia. No podía dejar que esto terminara así. Necesitaba más pruebas, y necesitaba un plan. Tomó su teléfono y, con manos temblorosas, comenzó a tomar fotografías desde la distancia. Quería tener evidencia, algo tangible que pudiera usar si decidía enfrentarlo más adelante. Sentía que necesitaba tener el control, al menos en algo. Con cada fotografía que tomaba, el dolor de su traición se transformaba en una determinación fría y calculada. Después de un tiempo, Claudia decidió que no podía quedarse allí por más tiempo. No sabía cuánto tiempo estarían en el hotel, pero no podía arriesgarse a que la descubrieran. Encendió el coche y condujo de vuelta a la ciudad, su mente en mil direcciones. Mientras avanzaba por la carretera, sintió que cada kilómetro la alejaba más de la mujer que había sido hasta ese día. Ahora era otra persona, alguien que había visto la verdad más dolorosa y que tendría que encontrar una manera de seguir adelante. Cuando llegó a casa, la soledad del lugar se sintió más opresiva que nunca. Se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso de su descubrimiento. Quería gritar, llorar, pero en su lugar, se quedó en silencio. No sabía por cuánto tiempo se quedó allí, pero cuando el teléfono sonó, la sacó de su trance. Era Sofía. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga, con la voz suave pero preocupada. Claudia apenas pudo contener las lágrimas mientras le contaba lo que había ocurrido. Le explicó cómo había seguido a Marcos, cómo lo había visto entrar al hotel con Lucía. Sofía la escuchaba en silencio, comprendiendo la magnitud del dolor de su amiga. No puedo creerlo, Claude, dijo finalmente Sofía. No sé qué decirte. Esto es horrible. Lo sé, respondió Claudia, su voz apenas un susurro. Lo sé, Sofía. Y ahora no sé qué hacer. Tengo las pruebas, sé lo que está pasando. Pero no puedo enfrentarlo todavía. No estoy lista. No tienes que hacerlo ahora, le aseguró Sofía. Tómate el tiempo que necesites. Esto no es algo que puedas resolver en un día. Pero lo que sí sabes es que tienes el control ahora. Tienes la verdad, y eso es poderoso. Claudia sintió, aunque su amiga no podía verla. Era cierto. Ahora tenía la verdad, y eso le daba una fuerza que no había tenido antes.
pero esa fuerza venía con una carga pesada. Sabía que el siguiente paso sería confrontar a Marcos, pero, por ahora, aún necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Pasaron las horas, y cuando la noche llegó, Claudia se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. No había comido nada en todo el día, y su cuerpo comenzaba a protestar. Se obligó a levantarse del sofá y prepararse algo ligero, aunque apenas podía tragar el bocado que se llevó a la boca. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Marcos con Lucía en el hotel. La traición se repetía en su mente una y otra vez, como una película que no podía detener. Finalmente, se acostó en la cama, sabiendo que le esperaba otra noche sin dormir. Pero, mientras se acurrucaba entre las sábanas, una idea comenzó a formarse en su mente. Si no estaba lista para confrontar a Marcos, tal vez sí estaba lista para enfrentar a otra persona, Lucía. Quería saber quién era esa mujer, qué papel jugaba en todo esto. ¿Sabía que Marcos estaba casado? ¿O también había sido engañada? Con esa idea en mente, Claudia tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Pero no era para Marcos, sino para Lucía. Utilizó el teléfono de Marcos, accediendo al chat que había visto la noche anterior. Fingiendo ser él, escribió: «Nos vemos mañana. Tengo algo importante que decirte». Presionó enviar, sintiendo como su corazón se aceleraba. Mañana sería un día decisivo. Capítulo 4. La reunión secreta. El sol aún no había salido completamente cuando Claudia despertó la mañana siguiente. Había dormido poco, como era de esperarse, pero su mente estaba decidida, casi obsesionada con la idea de su encuentro con Lucía. La decisión de escribirle la noche anterior había sido impulsiva, pero ahora, con la claridad de la mañana, no la arrepentía. Quería, no, necesitaba, enfrentarse a la mujer que había entrado en su vida sin que ella lo supiera. Marcos aún estaba fuera, supuestamente en su viaje de negocios, lo que le daba a Claudia el tiempo y el espacio para llevar a cabo su plan sin interrupciones. Miró su teléfono con el corazón acelerado. El mensaje enviado desde el teléfono de Marcos la noche anterior aún no tenía respuesta. Claudia se preguntaba si Lucía sospecharía algo, si notaría alguna diferencia en la forma de escribir de Marcos, pero lo que más temía era que simplemente ignorara el mensaje. Unas horas más tarde, cuando ya comenzaba a dudar de su plan, el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era una notificación de Lucía. «Está bien. Nos vemos a las 3 en la cafetería de siempre». Claudia sintió un nudo en el estómago. Era la confirmación que necesitaba, pero también el inicio de lo que sería un encuentro difícil. Sabía que no podía posponerlo más. Tenía que enfrentarla. Pero, ¿cómo sería ese encuentro? ¿Lucía sabía que Marcos estaba casado? ¿Sería cómplice de su traición o solo otra víctima en este juego de mentiras? Durante el resto de la mañana, Claudia se preparó, tanto física como mentalmente, para lo que estaba por venir. Se vistió de forma sencilla, sin llamar la atención, pero lo suficientemente formal como para no parecer vulnerable. Sabía que necesitaba mantener la calma, sin importar lo que pasara. Este no era el momento para perder el control, era su oportunidad de obtener respuestas. A medida que se acercaba la hora del encuentro, Claudia comenzó a sentir el peso de la situación. Las preguntas la atormentaban. ¿Qué esperaba encontrar en Lucía? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿O simplemente la verdad? Sea lo que fuera, sabía que no había marcha atrás. Salió de su casa una hora antes, queriendo llegar temprano a la cafetería para observar. El lugar que Lucía había mencionado era una cafetería pequeña en una calle tranquila de la ciudad, lejos del bullicio del centro. Un lugar discreto, perfecto para encuentros secretos. Claudia aparcó su coche a una manzana de distancia y caminó lentamente hacia la entrada. El sonido de sus pasos sobre el pavimento la acompañaba, junto con el constante tamborileo de su corazón. Al llegar, entró al local y eligió una mesa en el rincón, desde donde podía ver la entrada. El lugar estaba casi vacío a esa hora de la tarde, lo que le daba una sensación de privacidad que la tranquilizaba, pero también la hacía sentir más expuesta. Pidió un café para disimular, pero apenas lo tocó. Sus manos jugaban nerviosamente con la taza, mientras sus ojos no se apartaban de la puerta. No tuvo que esperar mucho. A las 3 en punto, la puerta se abrió, y una mujer entró. Era Lucía.
Claudia la reconoció al instante. Era más joven de lo que imaginaba, probablemente en sus 20. Alta, con el cabello oscuro y largo, y un aire de elegancia que contrastaba con la sencillez del lugar. Llevaba un vestido ajustado y unos tacones que resonaban en el suelo a cada paso que daba. Sus movimientos eran seguros, pero su rostro mostraba cierta ansiedad, como si también estuviera nerviosa por lo que estaba a punto de ocurrir. Lucía miró a su alrededor, claramente buscando a Marcos. Claudia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al ver su expresión. No era la cara de una mujer que sabía que estaba a punto de encontrarse con la esposa de su amante. Lucía no tenía idea de lo que estaba por suceder. Claudia levantó la mano suavemente, llamando su atención. Lucía frunció el ceño al principio, sin entender, pero luego, al acercarse, su expresión cambió. La confusión y la sorpresa se apoderaron de su rostro cuando se dio cuenta de que la mujer sentada en la mesa no era Marcos, sino alguien más. «Tú no eres Marcos», dijo Lucía, deteniéndose frente a la mesa. Su voz era fría, pero temblaba ligeramente. «No, no lo soy», respondió Claudia, intentando mantener la calma. «Soy su esposa». El silencio que siguió fue insoportable. Los ojos de Lucía se agrandaron, llenos de incredulidad y, por un momento, parecía que iba a salir corriendo. Pero en lugar de huir, se quedó allí, de pie, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Yo no sabía», comenzó a decir Lucía, pero Claudia la interrumpió. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a ella. «Solo quiero hablar. No estoy aquí para hacer una escena». Lucía dudó por un segundo, pero finalmente se sentó, aunque mantuvo una distancia prudente. Su rostro estaba pálido, y su confianza inicial había desaparecido por completo. Claudia pudo ver el miedo en sus ojos, pero también percibió algo más, una vulnerabilidad que no había esperado. «¿Cuánto tiempo llevas viendo a Marcos?», preguntó Claudia, y aunque su voz sonaba tranquila, por dentro sentía que cada palabra la desgarraba. Lucía desvió la mirada hacia la mesa, jugando nerviosamente con sus dedos. Tardó unos momentos en responder, pero cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Hace unos meses, 4, tal vez 5. Yo no sabía que estaba casado, lo juro». Claudia cerró los ojos por un segundo, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque, al parecer, Lucía no sabía que Marcos tenía una esposa. Dolor porque eso significaba que Marcos no solo la estaba engañando a ella, sino también a Lucía. Había creado una doble vida, mintiendo a ambas. «¿Nunca te habló de mí?», preguntó Claudia, sorprendida por lo serena que sonaba su voz. Lucía negó con la cabeza rápidamente. «No. Siempre me dijo que estaba soltero, que había estado casado pero que se había divorciado hace años. No tenía ni idea de que seguía contigo. Si lo hubiera sabido, te lo juro, nunca me habría involucrado». Las palabras de Lucía eran sinceras, o al menos eso parecía. Claudia la observaba detenidamente, buscando alguna señal de que estuviera mintiendo, pero todo en su lenguaje corporal sugería que estaba tan sorprendida como ella. ¿Cómo se conocieron? Claudia necesitaba saber todos los detalles, aunque cada nueva información era como una puñalada. Lucía suspiró y se recostó en la silla, visiblemente incómoda. No quería hablar, pero parecía entender que no tenía más opción. «Nos conocimos en una conferencia. Él estaba dando una charla sobre tecnología, y yo trabajaba en el equipo de organización. Después de la conferencia, nos cruzamos en una de las cenas del evento, y empezamos a hablar. Al principio, solo era eso, conversaciones casuales. Luego, comenzamos a salir. Fue rápido. Me hizo sentir especial, como si hubiera encontrado a alguien con quien realmente conectaba». Lucía se detuvo, como si la confesión le costara más de lo que esperaba. «Pero ahora sé que todo fue una mentira». Claudia escuchaba en silencio, luchando contra las emociones que brotaban en su interior. Cada palabra de Lucía confirmaba lo que ya temía: Marcos no era solo un infiel ocasional, era un hombre que había construido una relación paralela, engañando a ambas mujeres. «¿Lo amas?». La pregunta escapó de los labios de Claudia antes de que pudiera detenerla. Lucía pareció sorprendida por la pregunta, pero luego bajó la cabeza, evitando el contacto visual. «Pensé que lo hacía, pero ahora, no sé qué pensar. Todo lo que creía saber sobre él era falso».
No sé si lo que sentí fue real o solo una ilusión. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellas. Claudia sintió una extraña empatía por Lucía, algo que no había anticipado. En lugar de verla como la otra, comenzó a verla como una víctima más de las mentiras de Marcos. Ambas habían sido engañadas, ambas estaban sufriendo. Después de unos minutos, fue Claudia quien rompió el silencio. No estoy aquí para culparte, Lucía. No lo sabías. Pero necesito saber qué planeabas hacer con él. ¿Pensabas que tenían un futuro juntos? Lucía la miró, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Él me decía que quería que nos mudáramos juntos, que comenzáramos de nuevo en otro lugar. Incluso mencionó que quería tener hijos conmigo. Su voz se quebró, y Claudia vio el dolor en su rostro. Ahora sé que todo era una mentira, un sueño imposible. Claudia sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Marcos no solo había estado jugando con su vida, también había estado construyendo una fantasía con otra mujer, una fantasía que ella ni siquiera sabía que existía. Finalmente, Claudia respiró hondo y se levantó de su asiento. Había obtenido las respuestas que necesitaba, aunque cada una de ellas había sido más dolorosa que la anterior. Gracias por hablar conmigo, dijo, tratando de mantener la compostura. Ahora sé lo que tengo que hacer. Lucía la miró con tristeza y asintió lentamente. Lo siento, Claudia. Nunca quise que esto pasara. Claudia la observó por un momento, sin saber qué decir. Luego, con un último asentimiento, salió de la cafetería, dejando a Lucía sola en la mesa, sumida en sus propios pensamientos. Cuando salió a la calle, el aire fresco la golpeó con fuerza. Había conseguido lo que buscaba, la verdad. Pero la verdad no le daba paz, solo más preguntas y un dolor más profundo. Ahora, era el momento de enfrentar a Marcos. Capítulo 5. La trampa. Claudia caminaba de regreso a su coche con una mezcla de emociones que no podía controlar. La reunión con Lucía había sido más reveladora de lo que había esperado, pero también más dolorosa. La verdad que tanto ansiaba, la confirmación de que su marido vivía una doble vida, la había dejado vacía. Mientras se sentaba detrás del volante, su mente se llenaba de pensamientos confusos. Sabía que lo que había aprendido la había liberado de la incertidumbre, pero al mismo tiempo, ahora tenía que tomar decisiones difíciles. Encendió el coche y, mientras el motor rugía suavemente, sintió la urgencia de poner todo en su lugar. Ya no podía seguir evitando la confrontación con Marcos. Sabía que cada día que pasaba sin enfrentarlo, él seguía jugando con las dos, sin sospechar que su doble vida estaba a punto de desmoronarse. Pero Claudia no era alguien que actuara impulsivamente. Había una parte de ella que quería lanzarse a la primera oportunidad de enfrentarlo y decirle todo lo que sabía, pero otra parte, la más racional, sabía que si quería salir victoriosa, tenía que ser astuta. Mientras conducía de vuelta a su casa, pensó en lo que Lucía le había dicho. La joven había sido engañada tanto como ella, atrapada en las mentiras de Marcos. Claudia no había sentido rabia hacia Lucía, sino más bien una extraña sensación de compasión. Ambas eran víctimas de un hombre que había jugado con sus sentimientos. Pero ahora Claudia tenía algo más que eso, tenía la verdad, y con esa verdad, también el poder para controlar la situación. Cuando llegó a casa, se sentó en la mesa del comedor, rodeada por el silencio de las paredes. Todo lo que había construido en los últimos 10 años con Marcos parecía desmoronarse en un solo fin de semana. Pero Claudia era fuerte. A pesar del dolor, la rabia y la humillación, no dejaría que su mundo se destruyera por completo. Si algo había aprendido en todos estos años, era que el control sobre su vida era algo que debía recuperar, y esta situación no sería la excepción. Sabía que tenía que ser meticulosa. La idea de una confrontación inmediata se desvaneció rápidamente en su mente. Si quería ganar, si quería asegurarse de que Marcos pagara por lo que había hecho, tenía que pensar con frialdad, con estrategia. Claudia era una mujer inteligente, y ahora más que nunca, debía usar esa inteligencia a su favor. Tomó su teléfono y, tras unos minutos de búsqueda, encontró el número de un abogado de confianza que le había recomendado Sofía unos meses antes. No era una decisión que tomara a la ligera, pero Claudia sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad. Si Marcos intentaba manipularla o convencerla de que no pasaba nada, ella debía estar lista para protegerse legalmente. Programó una cita para el lunes por la mañana y sintió una calma momentánea.
Ahora tenía un plan, y el primer paso era asegurar sus derechos en caso de que las cosas se volvieran aún más complicadas. Pero esa era solo una parte del plan. Aún tenía que enfrentarse a Marcos. Y para hacerlo de manera efectiva, necesitaba pruebas. Las fotos que había tomado el día anterior en el hotel eran una parte importante, pero Claudia sabía que, si quería estar completamente segura de que Marcos no escapara de esta, tenía que seguir recopilando información. No podía dejar cabos sueltos. Durante los siguientes días, Claudia observó a Marcos como si fuera una detective encubierta. Mientras él se comportaba como si nada estuviera mal, Claudia se dedicó a revisar sus movimientos con meticulosidad. No quería que él notara nada inusual, por lo que mantuvo la fachada de la esposa comprensiva y ocupada. Cada vez que él llegaba tarde o recibía llamadas privadas, Claudia registraba mentalmente cada detalle. Hizo copias de sus estados de cuenta bancarios, investigó posibles propiedades ocultas y revisó cada recibo que encontraba en su maletín. No podía dejar que él tuviera ninguna ventaja sobre ella. Una tarde, cuando Marcos estaba en el trabajo, Claudia aprovechó para revisar más a fondo el teléfono de su esposo. Sabía que había más mensajes entre él y Lucía, pero también encontró algo que no esperaba. En una carpeta de correos electrónicos antiguos, descubrió que Marcos había estado desviando dinero de sus cuentas compartidas a una cuenta a la que ella no tenía acceso. El monto no era insignificante. Mientras revisaba las transacciones, Claudia sintió una nueva ola de ira. No solo la estaba engañando con otra mujer, sino que también estaba preparando una salida financiera que la dejaría sin nada si decidía irse. El descubrimiento reforzó aún más su determinación. Ya no era solo una cuestión de infidelidad. Marcos estaba planeando una huida, una vida sin ella, mientras seguía utilizando sus recursos. Claudia supo en ese momento que debía actuar con rapidez y precisión. Aquella noche, mientras cenaban juntos, Claudia ocultaba su dolor tras una máscara perfecta. Marcos, por su parte, seguía interpretando su papel de esposo ocupado pero amoroso, hablando sobre el trabajo y los nuevos proyectos que lo mantenían tan ocupado. Cada palabra que salía de su boca era una mentira más, una excusa más para ocultar su doble vida. He pensado en que deberíamos irnos de vacaciones pronto, dijo Marcos casualmente, tomando un sorbo de vino. Tal vez podríamos ir a la playa, relajarnos un poco. Creo que lo necesitamos. Claudia lo miró fijamente por un momento, sabiendo que esas palabras eran solo una distracción más, algo para mantenerla contenta mientras él seguía con su engaño. Le sonrió, asintiendo suavemente. Eso suena bien, respondió. Me encantaría ir a la playa contigo. Mientras él seguía hablando sobre los posibles destinos, Claudia lo escuchaba sin realmente prestar atención. Su mente estaba ya en el siguiente paso, en cómo ejecutar el plan que estaba gestando. A la mañana siguiente, antes de que Marcos se fuera al trabajo, Claudia aprovechó un momento en que él estaba en la ducha para hacer una copia de su teléfono. Sabía que esa información sería crucial en el futuro, especialmente si Marcos intentaba negar todo lo que ella sabía. Cuando Marcos salió de la ducha, Claudia ya había guardado el teléfono en su lugar y estaba en la cocina preparando el desayuno, como cualquier otro día. Su esposo la besó en la mejilla antes de salir, sin notar nada fuera de lo común. Nos vemos esta noche, le dijo antes de salir por la puerta. Claudia lo observó mientras se alejaba, sabiendo que esa noche sería diferente. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca, pero no sería una confrontación caótica o emocional. Sería calculada, medida, y sería ella quien tendría el control. Cuando finalmente llegó la noche, Claudia estaba lista. Había revisado cada detalle de su plan una y otra vez, y sabía exactamente cómo ejecutarlo. Marcos llegó a casa, como siempre, sin sospechar nada. Se sentaron a cenar, y durante la comida, Claudia decidió que era hora de dar el primer paso. He estado pensando en algo, dijo mientras cortaba un trozo de carne en su plato. Creo que deberíamos hablar sobre nuestro futuro. Me refiero a lo que queremos hacer en los próximos años, nuestras metas. Marcos levantó la vista, sorprendido por el comentario. Claro, ¿por qué lo preguntas? Respondió, sin notar el tono calculado en la voz de Claudia. Bueno, he estado reflexionando sobre ciertas cosas que he notado últimamente, continuó Claudia, su voz manteniéndose calmada y controlada. Creo que sería bueno que aclaráramos algunas cosas. Marcos la miró con curiosidad, pero no detectó el peligro que se avecinaba.
Claudia sabía que lo estaba llevando justo al lugar donde lo quería, hacia la trampa que había preparado cuidadosamente durante los últimos días. Finalmente, cuando la cena terminó, Claudia se levantó de la mesa y fue al escritorio donde había guardado los documentos que había recopilado. Regresó con una carpeta en la mano y la colocó sobre la mesa frente a Marcos. Antes de seguir, creo que deberías ver esto, dijo, observándolo fijamente. Marcos miró la carpeta con confusión antes de abrirla. Lo que vio lo dejó helado, las fotos del hotel, los mensajes, los correos electrónicos que demostraban que había estado desviando dinero. Todo estaba allí, frente a él, sin posibilidad de negarlo. ¿Qué es esto?, balbuceó, con el rostro pálido. Claudia lo observó en silencio por un momento antes de responder, sintiendo una calma fría en su interior. Esto es todo lo que he descubierto sobre ti en las últimas semanas, dijo con firmeza. No puedes negarlo, Marcos. Sé todo sobre Lucía. Sé sobre el dinero que has estado desviando. Y sé que has estado planeando irte. Marcos se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras. Sabía que estaba atrapado, y Claudia lo sabía también. Capítulo 6. El enfrentamiento. El ambiente en la sala se volvió denso e incómodo tras la revelación de Claudia. Marcos, sentado frente a ella, miraba la carpeta con las pruebas incriminatorias que lo ataban a su traición. Cada página era una muestra de lo mucho que había ocultado, y ahora todo estaba al descubierto. No había escapatoria posible. El silencio entre ellos duró una eternidad. Claudia, que hasta ese momento había mantenido una calma impecable, sintió como su corazón se aceleraba, pero no dejó que las emociones la dominaran. Había esperado este momento durante semanas, había planeado cada detalle, y ahora que finalmente estaba aquí, no podía permitirse vacilar. Sabía que cualquier debilidad de su parte sería usada por Marcos en su contra. Él era un hombre astuto, siempre lo había sido, y ella debía estar preparada para lo que vendría a continuación. Claudia, esto no es lo que parece, comenzó Marcos, su voz temblando ligeramente mientras cerraba la carpeta con nerviosismo. Evitaba su mirada, buscando una manera de salir de la trampa en la que había caído. Claudia lo miró con frialdad. Había escuchado suficientes mentiras de su boca, y esta era su oportunidad para enfrentarlo directamente. ¿No es lo que parece?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y rabia en su voz. Entonces explícame, Marcos. Explícame por qué estuviste en ese hotel con ella, por qué has estado desviando dinero a una cuenta que nunca me mencionaste. ¿Qué es lo que no parece lo que parece? Marcos tragó saliva, sin saber por dónde empezar. Sabía que estaba acorralado, pero años de práctica en el engaño lo habían convertido en un experto en mentiras. Aún así, algo en la manera en que Claudia lo enfrentaba esta vez le decía que no sería tan fácil como en otras ocasiones. Su esposa había cambiado. Había una determinación en sus ojos que nunca había visto antes. Lucía, es solo una amiga. Lo juro. No he tenido nada serio con ella. Sé que esto se ve mal, pero no significa nada. No quise que las cosas llegaran tan lejos, solo cometí un error. Un error que no significa nada para mí, intentó justificarse, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si de alguna manera pudiera convencer a Claudia de que todo era un malentendido. Claudia lo escuchó con los brazos cruzados, su mirada fija en él, esperando a que terminara su farsa. Cuando terminó de hablar, ella exhaló lentamente, como si necesitara liberar la tensión que había acumulado con cada mentira que él decía. Un error, repitió ella, su tono bajo, pero lleno de ira contenida. ¿Un error es estar con otra mujer durante meses? ¿Un error es mentirle a esa misma mujer sobre estar divorciado? Claudia lanzó las palabras con una mezcla de dolor y furia. Lucía no sabía que estabas casado. Me lo dijo ella misma. Tú no solo me traicionaste a mí, Marcos. La traicionaste a ella también. ¿Sabes lo que significa eso? Que todo lo que has dicho es otra maldita mentira. Marcos se quedó en silencio. No esperaba que Claudia hubiera llegado tan lejos como para hablar con Lucía directamente. Estaba claro que había subestimado a su esposa. No tienes idea de cuánto me duele que hayas hecho esto, continuó Claudia, su voz comenzando a quebrarse ligeramente, pero manteniéndose firme. Te entregué 10 años de mi vida, creí en ti, en nosotros. Y mientras yo confiaba en ti,
tú estabas construyendo otra vida con alguien más. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste mentirme así, mirándome a los ojos todos los días? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Claudia, pero se negó a dejar que cayeran. No quería que Marcos la viera rota, no después de todo lo que había hecho. Este momento era suyo, y no dejaría que él la hiciera parecer débil. Marcos, viéndose acorralado y sin más mentiras que ofrecer, optó por una estrategia diferente. Se levantó de su silla, acercándose a Claudia con las manos levantadas, en un gesto de rendición. Claudia, sé que te he hecho daño. No tengo excusas para lo que hice. Fue egoísta, estúpido. Nunca quise lastimarte de esta manera, y lo sé, fallé como esposo. Pero, por favor, escúchame. Aún podemos arreglar esto. Aún podemos salvar lo que tenemos. Claudia lo observó mientras se acercaba, pero no retrocedió. En su interior, una parte de ella quería creerle. Una parte de ella, la que aún guardaba recuerdos de los buenos momentos juntos, deseaba que todo esto fuera solo un mal sueño. Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que esas palabras no eran suficientes. Sabía que había una herida profunda que nunca podría sanar. ¿Salvarlo? Repitió ella, su voz teñida de dolor y sarcasmo. Marcos, lo que teníamos murió el día que decidiste empezar a mentirme. No se trata solo de lo que hiciste con Lucía, aunque eso es suficientemente grave. Se trata de todo lo que ocultaste, del dinero que desviaste, de la vida paralela que construiste sin mí. Esto no es algo que se pueda salvar con disculpas. Marcos bajó la mirada, sabiendo que Claudia tenía razón. Había cruzado demasiadas líneas, y ahora las consecuencias lo estaban alcanzando. Pero, aún así, no estaba dispuesto a perder todo lo que tenía. Podemos empezar de nuevo, insistió él, con la voz más desesperada. Podemos ir a terapia, resolver nuestros problemas. Sé que te he lastimado, pero si me das una oportunidad, puedo demostrarte que soy capaz de cambiar. Por favor, Claudia, no tires todo por la borda. 10 años juntos no pueden acabar así. Las palabras de Marcos resonaban en el aire, pero Claudia sabía que no era sincero. Sabía que solo estaba tratando de salvarse a sí mismo, de evitar las consecuencias de sus acciones. Él no quería salvar su matrimonio, quería salvar la fachada de su vida. Terapia, Claudia dejó escapar una risa amarga. ¿Crees que sentarnos frente a un terapeuta va a solucionar todo esto? Marcos, ni siquiera sabes lo que significa la palabra honestidad. ¿Cómo esperas que te crea ahora, después de todo lo que has hecho? Claudia lo miró fijamente, su mirada atravesando la débil defensa que él había construido. Sabía que Marcos estaba desesperado, pero también sabía que cualquier intento de salvar su matrimonio sería inútil. Las heridas eran demasiado profundas. Ya no puedo confiar en ti, dijo finalmente Claudia, con una calma que la sorprendió incluso a ella. No puedo seguir viviendo esta mentira. Y no puedo seguir siendo la mujer que finge que todo está bien mientras tú juegas con nuestras vidas. Marcos intentó acercarse más, pero Claudia levantó una mano para detenerlo. No quería sentir su toque, no después de todo lo que había descubierto. Tú tomaste tus decisiones, continuó ella, con la voz firme. Y ahora yo estoy tomando las mías. Esto se terminó, Marcos. No hay vuelta atrás. El rostro de Marcos se contrajo de dolor, pero Claudia sabía que ese dolor no era por haberla perdido a ella, sino por haber perdido el control sobre la situación. Él siempre había tenido el poder, siempre había estado un paso por delante, pero ahora todo eso se había desmoronado. Claudia, por favor, comenzó, pero ella lo interrumpió. Ya es demasiado tarde, respondió ella, su voz quebrada pero firme. Ya no hay más que decir. Te daré una semana para empacar tus cosas y salir de aquí. Hablaré con el abogado para que todo se haga de la manera correcta, pero no te equivoques, esto es el final. Marcos la miró con incredulidad. Jamás había imaginado que Claudia sería tan firme, tan decidida. Durante años había pensado que ella era la esposa sumisa, la que siempre estaría ahí, sin importar lo que él hiciera. Pero había subestimado su fuerza. Claudia dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto.
Había recuperado el control de su vida, y aunque el dolor seguiría acompañándola por un tiempo, al menos ahora sabía que no tenía que cargar con las mentiras de Marcos nunca más. Claudia, llamó él una última vez, con la voz rota. Ella se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. No había nada más que decir. Con una última respiración profunda, salió de la habitación, dejando a Marcos solo con las consecuencias de sus acciones. El enfrentamiento había terminado. Pero la batalla por su nueva vida apenas comenzaba. Capítulo 7. La decisión final. El enfrentamiento había terminado, pero el eco de las palabras que Claudia y Marcos habían intercambiado seguía resonando en la casa vacía. Aquel hogar, una vez lleno de risas y momentos compartidos, ahora parecía un escenario de batalla abandonado. Claudia se encontraba en la sala de estar, en la misma silla donde solía sentarse por las tardes para leer o simplemente descansar. Sin embargo, aquella tarde, no había descanso posible. El peso de las decisiones que acababa de tomar la aplastaba. Había dicho lo que tenía que decir, había dejado claro que todo había terminado. Sin embargo, la sensación de alivio que esperaba sentir no llegaba. En lugar de eso, un vacío profundo la invadía. Era un vacío que se había gestado durante meses de mentiras y desconfianza, y ahora que finalmente todo estaba al descubierto, ese espacio parecía aún más profundo. Miró alrededor, notando por primera vez cuántos objetos en esa casa le recordaban a Marcos. Cada fotografía, cada mueble, cada pequeño detalle había sido parte de la vida que habían construido juntos. Durante 10 años, habían compartido no solo ese espacio físico, sino también sus esperanzas, sus sueños, sus promesas de un futuro juntos. Y ahora todo eso se había desvanecido. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero para Claudia, las horas parecían estirarse interminablemente. Sabía que lo que acababa de hacer era necesario, que no había otra opción si quería ser fiel a sí misma. Pero la realidad de la soledad que se avecinaba comenzaba a pesar más de lo que había anticipado. Tomó su teléfono, impulsada por una necesidad desesperada de no estar sola en ese momento, y pensó en llamar a Sofía. Su amiga siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles, pero justo cuando estaba a punto de marcar su número, algo la detuvo. ¿Qué iba a decirle? Que finalmente había enfrentado a Marcos, que lo había dejado, y que ahora se sentía perdida. No. Claudia sabía que, aunque Sofía la escucharía y la consolaría, esta era una batalla que tenía que pelear por su cuenta. Así que, en lugar de llamar, se quedó mirando su reflejo en la pantalla del teléfono, viendo la expresión cansada en su rostro. Parecía una persona diferente a la Claudia que había sido meses atrás. Las líneas en su frente, los ojos apagados, todo revelaba el costo emocional de las últimas semanas. Pero, de alguna manera, sabía que esa transformación no era necesariamente algo malo. Era el reflejo de una mujer que había enfrentado su mayor miedo, perder la vida que había creído inquebrantable. Y había sobrevivido. Decidió salir de la casa. Sentía que el aire allí dentro era demasiado denso, sofocante, lleno de recuerdos. Caminó hacia la puerta principal, tomando su abrigo en el camino. Necesitaba respirar, sentir el mundo exterior, algo que no estuviera teñido por las sombras de su matrimonio roto. Afuera, la tarde comenzaba a dar paso a la noche, y el aire fresco le golpeó el rostro al salir. Fue un alivio inmediato. Caminó sin un rumbo fijo, simplemente dejando que sus pies la llevaran a donde quisieran. Las calles por las que había pasado 1000 veces ahora le parecían diferentes. Los rostros de los transeúntes, las luces de los escaparates, el ruido del tráfico, todo tenía una cualidad extraña, como si el mundo se hubiera distanciado de ella, o quizás ella del mundo. Claudia caminaba como una sombra, perdida en sus pensamientos. Llegó a un pequeño parque que solía visitar con Marcos los fines de semana. Recordaba claramente las tardes que habían pasado allí, sentados en un banco, hablando de todo y de nada. La vida que compartían entonces parecía tan simple, tan segura. Se sentó en ese mismo banco, con las manos en los bolsillos, mirando a lo lejos. Algunas parejas caminaban por el parque, riendo y disfrutando de su compañía mutua. Claudia sintió una punzada de envidia, pero la desechó rápidamente. Sabía que cada relación tiene sus propios secretos, sus propios demonios. Ella había sido una de esas personas, paseando con su esposo, ajena al hecho de que el mundo a su alrededor estaba a punto de desmoronarse. Mirando a las parejas, se dio cuenta de algo que había estado evitando hasta ese momento.
No se trataba solo de haber perdido a Marcos, se trataba de haber perdido una parte de sí misma en el proceso. Durante años, había construido su identidad en torno a su relación, en torno a la idea de ser una buena esposa, una pareja confiable. Y ahora, esa parte de su vida había desaparecido. El vacío que sentía no era solo la ausencia de Marcos, era la ausencia de la versión de ella misma que había desaparecido con él. Mientras se sentaba en el banco, sintió un impulso de llorar. Las lágrimas que había contenido durante todo el enfrentamiento ahora amenazaban con derramarse. Pero no se permitió llorar. No allí. Sabía que, eventualmente, tendría que liberar todo ese dolor acumulado, pero ese no era el lugar ni el momento. Se quedó en silencio, dejando que la brisa fresca le despejara la mente. Unos minutos después, decidió que era hora de volver a casa. No podía escapar de su vida para siempre, aunque lo deseara. El camino de regreso fue tranquilo, pero con cada paso, Claudia se sentía un poco más fuerte. Había algo en la simpleza del acto de caminar que la reconfortaba, una sensación de movimiento, de avance, aunque fuera en lo más mínimo. Cuando llegó a casa, se detuvo frente a la puerta antes de entrar. Sabía que al cruzar ese umbral, volvería a enfrentar la realidad de su nueva vida, una vida sin Marcos, una vida llena de incertidumbres, pero también, una vida con posibilidades de redescubrirse a sí misma. Abrió la puerta y entró. La casa estaba en silencio. Aún no había rastro de Marcos, lo cual era un alivio. Sabía que eventualmente tendría que lidiar con la logística de su partida, con los detalles legales del divorcio y con las preguntas que aún no habían sido respondidas. Pero, por ahora, solo quería paz. Subió a su habitación y se desvistió lentamente, cambiándose a ropa más cómoda. Se sentó en la cama, sintiendo el cansancio acumulado en su cuerpo. La cama le recordaba todas las noches que había pasado al lado de Marcos, creyendo en una vida que ahora sabía que era una mentira. Pero, en lugar de dejarse consumir por esos pensamientos, decidió enfocarse en el futuro. Había una nueva realidad esperándola, una vida que, aunque incierta, estaba bajo su control. Durante años, había dejado que su identidad se definiera por su matrimonio, pero ahora era el momento de encontrar quién era realmente fuera de esa relación. Sabía que no sería fácil. Sabía que el dolor de la traición no desaparecería de un día para otro. Pero también sabía que no estaba rota, no de verdad. Había sido herida, sí, pero no destruida. Se recostó en la cama y cerró los ojos, permitiéndose un momento de descanso. Por primera vez en semanas, no pensó en Marcos, ni en Lucía, ni en las mentiras que habían compartido. En lugar de eso, pensó en ella misma, en la mujer que aún estaba por descubrir. Y con esa idea, Claudia se permitió dormir, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. El dolor seguía allí, pero también la promesa de una vida nueva, una vida que ella controlaría. Capítulo 8, un nuevo comienzo. La mañana siguiente llegó con una calma inusual. Claudia despertó temprano, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de su habitación. El aire en la casa estaba silencioso, pero ya no se sentía sofocante como antes. Había una serenidad en el ambiente que hacía que todo pareciera diferente, aunque nada hubiera cambiado físicamente. Era como si, de algún modo, la decisión que había tomado el día anterior le hubiera dado una nueva perspectiva, una sensación de control sobre su vida que hacía mucho tiempo no experimentaba. Se levantó de la cama con una extraña ligereza. Por primera vez en semanas, no sintió esa pesada losa de incertidumbre y tristeza aplastándola desde el momento en que abría los ojos. El dolor seguía allí, claro, pero había algo diferente. Era como si, al tomar el control de su destino, hubiera hecho las paces con esa parte de su vida que estaba perdida. Sabía que el camino hacia su nueva vida no sería fácil, pero al menos ahora estaba avanzando, un paso a la vez. El día anterior había marcado el final definitivo de su matrimonio. Marcos había recogido algunas de sus cosas mientras Claudia no estaba en casa, y la conversación que habían tenido sobre los trámites del divorcio había sido breve y tensa. Ya no había espacio para más discusiones, ni para más súplicas o excusas. Ambos sabían que lo único que quedaba era proceder con lo inevitable, la separación oficial. Pero ese día, Claudia decidió no pensar en Marcos. Ya no había lugar para él en su mente. En cambio, se enfocó en lo que venía a continuación, su vida, sus decisiones, su futuro.
Bajó las escaleras y, después de prepararse una taza de café, se sentó en la mesa del comedor, mirando por la ventana que daba al pequeño jardín. Los árboles se movían suavemente con la brisa, y los sonidos de la ciudad, aunque distantes, le parecían reconfortantes. Era como si el mundo hubiera vuelto a su ritmo natural, uno en el que ella ahora podía encontrar su propio compás. Tomó su teléfono y revisó los mensajes que había recibido. Como siempre, Sofía había dejado algunos textos alentadores, ofreciéndole cualquier tipo de apoyo que necesitara. Claudia sonrió al leer las palabras de su amiga, agradecida de tener a alguien en quien confiar, pero decidió no responder de inmediato. No porque no apreciara el gesto, sino porque hoy quería estar sola con sus pensamientos, con el proceso de reconstrucción interna que apenas estaba comenzando. Con la mente más despejada, decidió dar un paseo. Salió de la casa y caminó por las calles de su barrio, sintiendo la frescura de la mañana. Cada paso que daba se sentía como una afirmación de su nueva vida. El sol calentaba suavemente su piel, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa ni presión. Las preocupaciones sobre el futuro no la paralizaban, sino que la motivaban. Estaba construyendo algo nuevo, y aunque todavía no sabía exactamente qué forma tomaría esa nueva vida, sabía que estaba bajo su control. A medida que caminaba, pensaba en todas las cosas que había pospuesto durante su matrimonio. Durante años, había puesto las necesidades de Marcos por encima de las suyas, había ajustado sus planes y sus sueños para encajar en los de él. Ahora, con esa parte de su vida detrás, comenzaba a preguntarse qué quería realmente para sí misma. ¿Qué pasaría si, por primera vez en mucho tiempo, se permitiera ser egoísta, pensar solo en lo que ella deseaba? La pregunta la asustaba, pero también la emocionaba. Regresó a casa después de su paseo, sintiéndose renovada, y decidió que era el momento de empezar a hacer algunos cambios. Lo primero que hizo fue ir a su habitación y abrir el armario. Allí, entre su ropa, aún quedaban cosas de Marcos, recuerdos de una vida compartida. No de una manera dramática, sino con la firmeza que había ganado en los últimos días, comenzó a sacar cada prenda, cada objeto que le recordaba a él, y los colocó en una caja. Sabía que él volvería para recoger lo que quedaba, pero mientras tanto, no quería que esas cosas estuvieran en su espacio. El proceso fue sorprendentemente terapéutico. Con cada artículo que guardaba, sentía que se liberaba un poco más de la carga emocional que había estado arrastrando. Cuando terminó, llevó la caja al garaje y la dejó allí, fuera de su vista. El armario, ahora vacío en gran parte, parecía más grande, más luminoso. Pero no era solo el espacio físico lo que se sentía diferente, sino el mental también. Había algo liberador en despejar esos recordatorios tangibles de su antigua vida. A continuación, Claudia se dedicó a reorganizar la casa. Movió algunos muebles, cambió de lugar las fotos en las paredes e incluso decidió pintar una de las habitaciones de un color que siempre había querido, pero que nunca había elegido porque no le gustaba a Marcos. Era una manera simbólica de recuperar el control sobre su entorno, de hacer que ese espacio volviera a ser completamente suyo. A lo largo de la semana, Claudia comenzó a establecer una nueva rutina. Empezó a hacer ejercicio por las mañanas, algo que siempre había querido hacer pero que nunca encontraba el tiempo. También retomó un pasatiempo que había dejado de lado, la pintura. Años atrás, antes de que su vida se consumiera por completo en las demandas del trabajo y el matrimonio, solía pintar para relajarse. Así que, desempolvó sus viejos pinceles y lienzos, y se permitió sumergirse nuevamente en ese mundo creativo que tanto disfrutaba. Era una forma de expresarse, de canalizar todo lo que había pasado, y de encontrar una nueva identidad más allá de su rol de esposa. Con el paso de los días, las heridas aún dolían, pero comenzaron a cerrarse lentamente. Claudia se permitió sentir el duelo, no solo por la pérdida de su matrimonio, sino también por la pérdida de la vida que había planeado. Pero en lugar de dejar que ese dolor la consumiera, lo usó como combustible para seguir adelante. Sabía que estaba al principio de un largo viaje, uno que requeriría paciencia y autocompasión, pero también sabía que tenía la fortaleza para seguir adelante. Una tarde, mientras pintaba en el pequeño estudio que había improvisado en la casa, sonó su teléfono. Era un mensaje de Lucía. Claudia se quedó mirando la pantalla durante unos segundos, sorprendida. No había vuelto a pensar mucho en ella desde su último encuentro, y no esperaba tener más noticias suyas. Con algo de duda, abrió el mensaje. Claudia, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero quiero agradecerte por haber sido honesta conmigo.
Nunca imaginé estar en esta situación, pero tu valentía me dio la fuerza para enfrentar la verdad. Solo quería decirte que lamento profundamente todo lo que pasó. Ojalá encuentres la paz que mereces. Claudia leyó el mensaje en silencio, y luego sonrió débilmente. No guardaba rencor hacia Lucía, y de alguna manera sabía que ambas habían sido víctimas del mismo engaño. Agradeció el mensaje, pero decidió no responder. No era necesario. Había cerrado ese capítulo de su vida, y ahora estaba lista para seguir adelante, sin más ataduras al pasado. Esa noche, Claudia se preparó una cena ligera y se sentó en la terraza de su casa, observando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Era una noche tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa ansiedad que había sido su compañera constante durante los últimos meses. Sabía que el futuro era incierto, que habría momentos difíciles por venir, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Había encontrado su propio equilibrio, su propia voz, y eso era más valioso que cualquier relación o plan que alguna vez hubiera tenido. Al mirar las estrellas, Claudia se permitió sonreír. Había sobrevivido a la tormenta, y aunque las cicatrices seguirían siendo parte de ella, ahora sabía que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Con esa certeza, terminó su copa de vino y decidió que, a partir de ese momento, cada día sería un nuevo comienzo.